el tema que nos convoca esta tarde es el de las infraestructuras institucionales en los tiempos venideros, es decir, cómo vamos a planear la institución universitaria a la luz de todos estos cambios. Nosotros sabemos que la universidad en Latinoamérica aparece en el año 1551 en Lima, Perú, ¿sí? Con la conocida hoy como la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Esa universidad ha tenido pocos cambios hasta el año 1918, en que surgen los movimientos de la Universidad de Córdoba en Argentina y aparecen nuevos pedestales de apoyo, se incorpora la investigación, se incorpora la extensión y otros detalles, pero tampoco hubo avances tan dramáticos como los que tuvimos a partir de este siglo XXI, ¿sí? En el siglo XXI aparecen grandes cambios que transforman totalmente el perfil de los alumnos que asisten a las universidades. Aparecen en primer lugar o se incrementan las formaciones a distancia y esto hace que el rango etario de los estudiantes que iban de 18 a 24 años comienza a cambiar y se admite en el campus virtual, en este caso universitario, a personas de distintas edades, como no incluso anteriores o posteriores a ese rango etario. Todo esto genera una serie de cambios que nos lleva realmente a pensar cómo va a ser la universidad del futuro y en ese sentido Rafael Pujol afirma que por la gran fluidez y los grandes cambios producidos en el conocimiento y su forma de transmitirlos y de adquirirlos, fíjense, en 25 años o más, la mitad de las profesiones que hoy todavía no conocemos van a ser las que están vigentes en el mercado laboral. Por primera vez en la historia, la mayor parte de los conocimientos adquiridos por una persona al inicio de su vida profesional serán totalmente obsoletas al final de su carrera. En este nuevo enfoque laboral, el intercambio de conocimientos adoptará una importancia cada vez mayor. Por lo tanto, trabajar en un futuro cercano equivaldrá primero a aprender, segundo a producir y tercero a compartir conocimientos constantemente sobre los nuevos descubrimientos que se van avanzando. Esto genera que en los próximos años el estudiante tenga que adoptar un perfil totalmente diferente, un perfil totalmente fluido, un perfil totalmente cambiante. Y a esto es a lo que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿sí? Entonces, a ese cambio, a esa incertidumbre, a esa flexibilidad que nos imponen los nuevos tiempos. ¿Cuál va a ser el perfil formativo entonces que tengan que adaptar las universidades? En primer lugar, una formación abierta, ¿sí? Con un amplio enfoque en la innovación y la creatividad, con gran utilización de recursos digitales en línea y redes de docentes trabajando en forma colaborativa. Como ejemplo de esto ya tenemos entonces los Open Courseware y el MOOC, que son, una de ellas es la difusión masiva de conocimientos a través de campus totalmente abiertos en línea y sin límites de participantes. Es decir, la masificación que se da en nuestros campus presenciales no se daría en este tipo de campus virtuales. Entonces, la gama de aprendizaje, la gama de cobertura de alumnos va a ser mucho mayor. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, por otro lado, entonces, abre los cursos de libre acceso, donde a través de una matriculación uno puede asumir carreras de menor o de mayor duración. Estas son las tendencias que se marcan en el futuro, además de otras que vamos a ver casi al final de esta presentación. Por otro lado, una formación permanente y especializada con propuestas flexibles de respuesta rápida, acordes con las necesidades y demandas de un mercado laboral que a su vez va a ser totalmente flexible, variable y totalmente mediado por las tecnologías online de bajo costo. Una amplia oferta de programas de especialización personalizada, complementada con ofertas docentes de distintas universidades del mundo. Va a haber una integración bastante más amplia, ¿sí? Y para eso tenemos que prepararnos porque vamos a estar compartiendo con transculturalidad, diversos idiomas, diversas edades. Entonces, el estudiante e incluso el docente tendrán que adaptarse a lidiar con estas situaciones. Una creciente movilidad de estudiantes desarrollando estudios en más de una universidad de más de un continente antes de graduarse. También la movilidad alcanzará a los docentes promoviendo la formación global y multicultural. Incluso la pandemia ya nos dio atisbos de esto, sobre todo en nuestra carrera de arquitectura hemos
tenido la experiencia de que gracias al impacto que produjo la pandemia y a la tecnologización de la enseñanza, hemos podido compartir con estudiantes de Uruguay, con estudiantes de arquitectura de Uruguay, de Argentina, de Chile, de repente, compartiendo cursos, ¿sí? Ellos desde su país, nosotros desde nuestro país, haciendo correcciones a estudiantes de Chile, estudiantes y docentes de Chile haciendo comentarios, correcciones a los trabajos de nuestros estudiantes dentro de un ambiente totalmente natural mediado por las tecnologías. Entonces, esa tendencia es la que un poquitito se va a ir desarrollando en mayor medida. Formación práctica, las prácticas profesionales en empresa van a alcanzar un alto valor y el peso de los planes de estudios va a ir aumentando de manera que fíjense, los laboratorios universitarios hoy en día obligatorios van a ir desapareciendo. ¿Cómo que van a ir desapareciendo? Porque van a ser ya convenios con empresas los que hacen que estos estudiantes de una determinada carrera vayan a practicar directamente en las empresas, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el estudiante no solo sienta el contacto con la realidad de la profesión, sino que también deba desempeñarse un tiempo dentro de lo que equivaldría a nuestras actividades prácticas en un laboratorio universitario, directamente ya en la empresa donde va a desarrollar, o en la empresa del ramo donde va a desarrollar su actividad profesional futura. La hibridación. Se van a desarrollar disciplinas híbridas mezclando herramientas totalmente nuevas o mezclando herramientas y tecnologías nuevas con existentes, entonces, donde la inteligencia artificial va a comenzar a marcar un impacto muy fuerte. Por lo tanto, una de las competencias que el estudiante deberá adquirir es la de poder interrelacionarse con la inteligencia artificial y convivir con ella a lo largo de su vida profesional. Y les reitero, nosotros ya en la arquitectura estamos mediando de alguna manera con ese tipo de situaciones porque ya estamos migrando un poquitito a través del BIM y a través de otras tecnologías a trabajar con hologramas, a trabajar con impresoras 3D, etcétera. Entonces, de a poco nuestros estudiantes, ya quiera ser o no, están dando un paso a ese futuro que es el que nos marcan los cambios en la profesión. Va a haber también una reducción de la discrepancia entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. La universidad tendrá que volverse más eficiente manejando estadísticas sobre el porcentaje de egresados universitarios que acceden a los puestos laborales acordes con su formación, reajustando su currículo y su matrícula para responder a la demanda. Va a haber una fuerte formación generalista que favorezca la flexibilidad curricular del estudiante, permitiendo el reciclaje personal. Esa es la otra tonalidad, ¿sí? Las personas tendrán que reciclarse a lo largo de su vida, desaprender y reaprender nuevos conceptos para poder mantenerse competitivos en el nuevo campo laboral. Y eso va a ser en base a una sólida especialización, pero que no condicione la posibilidad de reinventarse profesional y constantemente. Habrá una reconversión de las clases presenciales y virtuales. Cada vez va a ser mayor el desafío que tendrán los estudiantes de potenciar su creatividad e innovación, trabajando en equipos multidisciplinares, pensando en forma global, asumiendo sus roles en un marco de diversidad cultural. Para lograr esto se fomentará necesariamente una enseñanza versátil, flexible, apoyada en las tecnologías con un currículum y enseñanza personalizados que incluyan programas de trabajo sobre la formación adquirida. Estas tendrán un mayor enfoque en la personalización de la enseñanza orientada hacia los perfiles particulares, donde la inteligencia artificial brinde una orientación revolucionaria e innovadora. Reinvención de las clases presenciales tradicionales. Los estudiantes van a tener menos horas teóricas y el currículo se va a enfocar fundamentalmente hacia las clases prácticas. Ahora, ¿dónde quedan las clases magistrales que estábamos comentando en las clases anteriores? Las clases magistrales van a estar disponibles en línea directamente y los contenidos serán accesibles desde distintas plataformas, entonces donde el estudiante previamente a las clases presenciales lo que va a hacer es informarse y luego en las clases presenciales entonces va a plantear los cursos controversiales, los aspectos poco conocidos o los aspectos
conflictivos que hayan encontrado en esa formación para poder a partir de ahí entonces desarrollar una clase más bien orientada a la práctica. La tecnología va a jugar un rol fundamental. La incorporación de dispositivos tecnológicos en el aula con el apoyo de herramientas virtuales obligará a redefinir probablemente actividades diferentes a las actuales con proyectos y trabajos prácticos realizados en equipo. Hoy en día, estaba reiterando, cuando estamos trabajando en BIM, por ejemplo, ya necesariamente hacemos contactos remotos donde nuestros grupos de estudiantes a través de la nube están interactuando en la elaboración de proyectos, la elaboración de diseños, entonces donde equipos de 4 o 5 estudiantes ya están interactuando en ese mundo totalmente virtual. De ahí a pasar a la parametrización, de ahí a pasar a la inteligencia artificial, de ahí a participar de hologramas, donde el estudiante directamente poniéndose unas gafas va a poder modificar esa realidad virtual vista en 3D. Hay un pequeño paso, ¿sí? La revolución de la enseñanza virtual, los campos virtuales tradicionales van a ir desapareciendo, van a surgir los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC, como generadores de innovación, con el incremento de técnicas digitales como video, gamificación, etcétera, con una enseñanza globalizada del desarrollo de la cooperación interuniversitaria. Las universidades ya no van a estar enclaustradas en su autonomía, van a tener que integrarse y complementarse entre ellas para ser competitivas y ser sustentables. Las titulaciones, a su vez, se van a orientar al desarrollo experimental de áreas como los edificios y ciudades inteligentes, la nanotecnología, los open data, los big data, la analítica, la predicción, la inteligencia comercial, controles y tratamientos inteligentes para la salud. Y como ejemplo podemos comentar que hoy ya se da en forma experimental el hecho de que un especialista en neurocirugía, por ejemplo, pudiera estar operando desde Europa o desde Estados Unidos a un paciente en Guatemala, a un paciente en Paraguay, a un paciente en Bolivia, en Chile, a través de una cirugía de alta complejidad, ¿sí? Se va a hacer todo eso a través de la distancia y mediado por las tecnologías. Entonces son pequeños atisbos que ya nos dan el tipo de formación que cada estudiante va a tener que adquirir para que en la vida profesional pueda desempeñarse con soltura, ¿sí? El nuevo modelo universitario va a asumir nuevas orientaciones como acuerdos colaborativos. Va a ser un aspecto muy fundamental entre universidades para crear áreas de formación competitivas y especializadas con complementación de perfiles e internacionalización de la enseñanza. Generación de redes y comunidades online para docentes, para estudiantes y para investigadores que a través de estas redes intercambiarán permanentemente información actualizada y relevante para sus áreas, para sus ramos. Revalorización de la universidad como un factor de impulso al desarrollo local de los países, pero con conocimientos y estrategias globales. En ese sentido, las universidades van a dejar de ser entidades autónomas, encerradas en sí mismas, para vincularse mucho más entre sí en base a objetivos comunes, objetivos estratégicos que apunten al desarrollo local y al desarrollo nacional. Una educación sin fronteras. Las actuales universidades, tanto públicas como privadas, tendrán que salir de su zona de confort y enfrentar los cambios que demanda el nuevo siglo, adoptando una formación internacional con movilidad obligatoria para alumnos y profesores, con estudios y titulaciones compartidas entre universidades de diversos países, fomentando una formación global, multicultural, abierta y flexible. Para esto, nuestras instituciones deben adoptar una educación sin fronteras con mayores niveles de movilidad, intercambio docente, intercambio estudiantil, acuerdos colaborativos entre universidades para alcanzar niveles de formación competitivos con perfiles definidos y de alto nivel. Por ejemplo, yendo a nuestra rama de la arquitectura, ya no vamos a producir arquitectos generalistas o ya van a estar orientados a las instalaciones, por ejemplo, a las infraestructuras de instalaciones o al urbanismo o al diseño arquitectónico o a algún aspecto específico de la formación, por ejemplo, la gerenciación de grandes edificios, ¿sí? Ese perfil que va a adquirir el estudiante le va a permitir ingresar con comodidad a un mercado que hoy le resulta un poquitito complicado, porque nosotros dentro de los programas actuales estamos lanzando profesionales generalistas que de vuelta tienen que adecuarse a los perfiles de cada una de las empresas del ramo. Entonces,
Con estos acuerdos estratégicos, empresas y universidades van a acordar cuáles son los programas y cuáles son los contenidos más adecuados para esa casa de estudio, de manera que sus egresados tengan más fácil incorporación al ramo laboral. Tendremos nuevos espacios y herramientas digitales de bajo costo que hagan realidad una educación más democrática basada en las oportunidades de la virtualidad. Y eso comentábamos justamente en un análisis docentes con relación a lo que nos trajo la pandemia, ¿sí? Hoy en día, y tomo la carrera de arquitectura porque es en la que me desempeño constantemente, hace 2 o 3 años era impensable que una carrera de arquitectura pueda desarrollarse dentro de un modo virtual. Toda la gente decía, desde directivos hasta estudiantes, no, esto no puede ser. Arquitectura es una rama técnica y necesita precisamente de la presencialidad para las prácticas en laboratorio, las correcciones de sus talleres, las prácticas constructivas, las visitas a obra. Hoy nos dimos cuenta de que la mayor parte de eso podemos hacerlo dentro del rango virtual. Por ejemplo, las visitas a obra, tuvimos que adecuarnos los docentes e ir con una cámara, filmar y comentar los procesos constructivos, porque la construcción no ha parado, pero sí la dificultad de llevar grupos de estudiantes a arriesgarse a contagios en las obras. Entonces, eso lo transmitimos, lo alzamos a las clases virtuales y luego lo dejamos como repositorios para que los estudiantes lo puedan ver dentro de un ambiente casi similar a la realidad y puedan a través de eso aprender de la práctica, ¿sí? Otros recursos serían las certificaciones compartidas. Las universidades contarán con recursos docentes y de investigación abiertos a objetivos estratégicos de formación y certificación compartidas en base a objetivos comunes. Universidades de una misma ciudad, universidades de un mismo país, universidades de diversos países, de diversos componentes, compartiendo vínculos estratégicos y proveyendo no solamente conocimientos, sino también intercambiando docentes y estudiantes a fin de formar entonces profesionales, perfiles de profesionales mucho más abiertos, mucho más competitivos. Una integración global y local, revalorizando a la universidad como factor de impulso del desarrollo local en base a conocimientos y estrategias globales. Investigaciones vinculadas a innovación como motor del crecimiento económico de cada uno de sus países, fomentando los avances tecnológicos que hagan frente a los principales retos y problemas locales y nacionales. Pero también orientadas a objetivos globales como la sostenibilidad, el medio ambiente, el cambio climático, la pobreza, la salud, los recursos energéticos, el agua, el desarrollo de sectores del futuro, etc. Fomento de investigaciones de valor social medible, con incentivos otorgados por los gobiernos y empresas para la investigación aplicada que generen valor social, que tengan valor global y que tengan valor local, y que se enfoquen a problemas reales del entorno, aportando valor significativo a la sociedad en la que se inserta. En ese contexto, la responsabilidad social universitaria, que ya lo manejamos varias universidades, va a pasar de una simple teoría, de un concepto teórico, a un concepto de aplicación práctica casi, diríamos, obligatoria. Impulsa los cambios y nuevas bases normativas que se correspondan con el potencial de desarrollo de la era digital, con cambios radicales en la legislación internacional, la propiedad intelectual y las patentes. Generación de empresas de base tecnológica capaces de crear una fuerte cultura emprendedora en el profesorado universitario y sus estudiantes. Las universidades del futuro ya no van a tener fronteras físicas que limiten el progreso de las naciones, sino que las apuntalen en base a acuerdos bilaterales o multilaterales de desarrollo. Vamos a dar una mirada a la sostenibilidad de las infraestructuras. La infraestructura universitaria está compuesta por aquellos elementos que conforman el espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, como los servicios, mobiliario, ambientes de trabajo, salones, patios, laboratorios, dependencias de apoyo, espacios deportivos y de esparcimiento. La infraestructura universitaria debe ofrecer seguridad, uso óptimo de los recursos,
mínimo impacto con el medio ambiente, integración con el entorno, minimizar los mantenimientos, lograr un uso eficiente de la energía y considerar espacios que tengan a la vez calidad, flexibilidad y confort, pero por sobre todo deberán tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque el siguiente paso de la educación va a producir cambios de espacios, no solamente virtuales, sino cambios de espacios también de infraestructuras de las instituciones educativas superiores. El principal desafío en la nueva infraestructura universitaria radicará en que tengan flexibilidad suficiente para el cambio constante que se ve venir en la educación, considerando a la vez diversos aspectos como la integración con la inteligencia artificial, la ampliación de los espacios de servidores, etcétera, como para poder absorber esa gran demanda de la masa estudiantil y de la masa docente que va a moverse dentro de ese entorno virtual. La formación de un buen profesional no solo se logrará con conocimientos adquiridos en los espacios académicos, también agregarán valor a su perfil la presencia constante de acciones o elementos cotidianos como el cuidado de jardines, el mantenimiento adecuado de la infraestructura, el uso de elementos de seguridad en las obras, la belleza estética de los edificios, espacios abiertos y todos los demás detalles que influyen y permean en estudiantes y docentes que a través de eso entonces van adoptando los conocimientos y viviendo con estas sensibilidades. Recursos de apoyo académico y planta física. Son elementos de apoyo académico todas aquellas actividades que se desarrollan fuera de las áreas de enseñanza e investigación y tienen como objetivo complementar el contenido de los métodos de proceso educativo en sus diversas especialidades y niveles. Recursos de apoyo académico son los medios que permiten por parte de la institución ayudar a la tarea formativa y a los estudiantes en el logro de los objetivos de aprendizaje. La planta física hace relación con el conjunto de edificios que conforman la actividad universitaria, tanto para la docencia, la investigación, los talleres de investigación, las actividades culturales, deportivas y de servicio. La composición de estos espacios debe responder a la adecuada funcionalidad de los procesos y su construcción o remodelación debe plantearse bajo los conceptos de flexibilidad y sustentabilidad. La flexibilidad para facilitar los cambios en el uso en la medida en que los procesos educativos cambien y la sostenibilidad orientada a la eficiencia económica, tecnológica y ambiental de su concepción. Al ser los modelos educativos sumamente flexibles en el nuevo siglo, la planta física debe permitir esa adecuación constante a los nuevos tiempos sin demandar demasiados egresos a los gastos institucionales. En ese sentido, es probable que varios espacios destinados a laboratorios con el tiempo tiendan a desaparecer y se amplíen los espacios cibernéticos y la capacidad de los servidores. Los espacios destinados a prácticas probablemente serán ofrecidos por las propias empresas que trabajen en el ramo de la formación de las carreras y allí los alumnos van a practicar en condiciones muy próximas a las demandas de su vida profesional. También las bibliotecas físicas van a ampliar su capacidad de base con enlaces a bibliotecas digitales de gran potencial, como ya se está notando en la actualidad. Como ejemplo, se plantean algunas tendencias para el caso de las bibliotecas. Las bases de datos tendrán acceso abierto, la inteligencia artificial administrará ese cúmulo de contenidos en base al manejo de datos cada vez más grandes y complejos. El aprendizaje se va a orientar a pedagogías flexibles, basadas en herramientas tecnológicas. Los estudiantes podrán acceder a los recursos educativos cuando y donde lo necesiten. Y otro aspecto relevante, las bibliotecas van a dar cada vez mayor importancia a la generación de contenidos creados dentro de la propia universidad para ponerlas a disposición de la audiencia externa. ¿Qué es lo que ocurría anteriormente? Las bibliotecas traían los conocimientos del mundo hacia el interior de la universidad. Hoy en día, mejor dicho, con la universidad del futuro, los conocimientos generados en la universidad se van a poner a través de las bibliotecas y sus bases de conocimiento a disposición del público, porque hoy en día la mayoría de nuestros trabajos de tesis y de investigaciones quedan guardadas en la biblioteca de la universidad exclusivamente para los
asistentes a la universidad, a una determinada universidad, y en cambio eso va a cambiar con el tiempo. Es decir, también seguiremos trayendo información de afuera, pero por sobre todo disponibilizaremos información interna para una audiencia externa. Los modelos de universidades que probablemente tendremos en el futuro: por un lado, las universidades empresariales especializadas en áreas como la educación de pregrado, la capacitación vocacional o la investigación. En ellos, en el campus podrán compartir profesores, usos de departamentos y recursos académicos y administrativos según las necesidades. El concepto de la universidad privada hoy cada vez se va volviendo más empresarial y se va a potenciar ese recurso a través de la unión y el apoyo empresarial para estos centros de estudio. La universidad de intercambio: en este modelo, las actividades repetitivas serán automatizadas o subcontratadas en una sola institución dentro del sistema, permitiendo a los demás campus concentrar los recursos en actividades más estratégicas. Cada carrera tiene una serie de asignaturas de apoyo, entonces en vez de generar docentes, en vez de generar laboratorios, en vez de generar técnicas para enseñar eso, entonces los contactos serán interuniversidades, y entonces la universidad que puede proveer esos conocimientos y esas prácticas, pues los pondrá al servicio de varias universidades con las cuales han firmado convenios estratégicos y complementarán cada uno de ellos sus fortalezas, entonces, a fin de que esa economía que se adquiera en la no duplicación de eventos de laboratorios de conocimiento se pueda aplicar más a la academia, ¿sí? La universidad experiencial: estas alternan los periodos en el aula y en el mundo laboral relacionado al área de formación de los alumnos. Este modelo, a su vez, brindaría a los empleados la oportunidad de evaluar a los estudiantes, perdón, de dar a los empleadores la oportunidad de evaluar a los estudiantes, y en la medida en los que sean aptos, entonces abrir una bolsa de trabajo para los mejores egresados de determinadas universidades, que de alguna manera ya se está dando hoy. A su vez, estas experiencias de trabajo estarán estrechamente ligadas con las prioridades de desarrollo económico del Estado y también del área, de la localidad donde se implanta esa universidad, y por lo tanto tendrán un fuerte apoyo de sus legislaturas respectivas, lo que podría a su vez utilizarse como incentivo para reclutar a más empresas dentro del sistema. Luego tenemos las universidades de suscripción. Este sistema reinventa la educación universitaria como una plataforma de aprendizaje continuo. Entonces, al ser esta una nueva modalidad, ¿qué es lo que se haría? Bueno, pues el estudiante suscribiría con una universidad e iría aportando ya previamente a su ingreso, luego durante su ingreso y posteriormente a menor escala, entonces para una actualización permanente. Eso permitiría entonces que las universidades ya puedan contar, sobre todo aquellas privadas y aún aquellas públicas que dependen también del rango privado, puedan conocer entonces qué disponibilidad tienen para destinar a sus recursos, porque uno de los problemas de las universidades públicas hoy en día es que la matrícula, la cantidad de estudiantes crece y los recursos del Estado cada vez se achican. Entonces, por medio de estos convenios, probablemente se busque un punto de equilibrio para esas necesidades. La universidad o las universidades de asociación estratégica: lo esencial para este modelo serán los vínculos con empresas privadas y otros empleadores que brinden no solamente información, sino que recursos y espacios para la formación, como un flujo constante de estudiantes que haga sostenible el desarrollo institucional. En este modelo, a su vez, la intensidad del vínculo recaerá en las oficinas de relacionamientos interinstitucionales, que creo que fue uno de los temas de desarrollo de hoy día también. Y tenemos algunos ejemplos de universidades del futuro. Entonces tenemos entre ellas el proyecto Minerva, que promueve la creación del primer centro universitario de la historia sin un campo fijo y donde los estudiantes pueden provenir de cualquier parte del mundo. Sus clases son permanentemente online y se basan en la neurociencia aplicada al aprendizaje. En lugar de exámenes, se apuesta en la evaluación continua, ya que los profesores están obligados a enviar anotaciones de proceso de cada uno de sus alumnos en un plazo máximo de 5 días después de cada clase.
La pedagogía está basada en desarrollar el pensamiento crítico y creativo, comunicación e interacción efectiva, buscando desarrollar líderes innovadores y ciudadanos globales. El Instituto de Tecnología de Georgia, un poquito a la manera del MIT y un poquito a la manera del Instituto de Tecnología de California, entonces abrió también sus puertas y se fijó planes para el año 2040, entonces en el que se establecen 5 iniciativas que podrían convertirse en una tendencia a ser adoptada por otros centros educativos universitarios. Primero, una educación integral personal, donde buscan desarrollar programas educativos que se centren en 3 aspectos fundamentales: habilidades cognitivas, interpersonales e intrapersonales. Productos y servicios novedosos, fomentan el aprendizaje continuo, se crean microcredenciales que incluyen insignias, certificaciones y microgrados, porque ellos no van a entregar un certificado final de grado, sino de microespecializaciones que van a permitir que el estudiante lo pueda aplicar como herramienta a la situación laboral en que se encuentren. Asesoramiento con apoyo constante en el progreso y evolución del alumno a lo largo de la carrera, utilizando bases de datos asistidas por inteligencia artificial. Personalización con la realización de pruebas pilotos de aprendizaje adaptativo, donde los tutores multifuncionales van a ser la pieza clave del desarrollo. Presencia global, descentralización del campus físico para establecer espacios híbridos en los que confluyan los portales reales y los virtuales. Siguiente proyecto es el proyecto Polymath. Su propuesta gira en torno al aprendizaje enfocado a la realización de proyectos, ¿sí? En el diseño de su oferta educativa, todo el plan de estudio comienza por establecer los objetivos del estudiante. El estudiante marca su hoja de ruta o su hoja de formación. Garantiza que los estudiantes adquieran habilidades de liderazgo y creatividad. En este modelo no se tiene un título de especialización en un campo específico, ya que las habilidades que un alumno necesita para completar un proyecto pertenecen a más de una disciplina, y eso le va a dar esa versatilidad de conocimientos, entonces, que permita adecuarse a la flexibilidad de condiciones laborales. El rigor en la educación no se pierde y los conocimientos que se obtenga de los diferentes campos involucrados serán certificados.